Bueno, hermano, buenos días. Para mí como para mi esposa un gozo poder estar con vosotros, alabando, adorando al Señor en esta mañana, y traigo saludos también de la Iglesia Bautista de la Gracia, para que nos sentimos muy cercanos a vosotros, y espero que el Señor nos pueda bendecir esta mañana por medio de su palabra. Así que vamos a adorarle, y os voy a invitar a que abráis vuestras Biblias por un texto que no lo escribí yo, sino que lo asignaron. Sabéis que haciendo un estudio sistemático en la Carta a los Romanos, se le vaya por unos 2 años posiblemente con ello. Y el texto que Moni me pidió que pudiera predicar en esta mañana, exponerlo, se encuentra en la Carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículos del 12 al 17. Así que abrid vuestras Biblias, lo vamos a estar leyendo en esta carta. Y dice la palabra del Señor: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Señor, abre nuestro corazón a tu palabra en esta mañana. Quita todo impedimento, dame claridad para exponer con fidelidad esta palabra, Señor, y queremos escuchar tu voz, que seas tú el que hables a nuestro corazón. Y dame sabiduría, claridad y, sobre todo, Señor, que obres por medio de tu Espíritu en nosotros. Edifica tu iglesia para el gloria de tu nombre. No sé si algunos lo sabéis, pero nuestra iglesia desde hace ya varios años estamos apoyando un punto de misión en la ciudad de Hungría. Y hace poco leí una historia sorprendente de algo que ocurrió en esta ciudad, en Budapest, hace ya 15 años, fue en el año 2009. Y es que resulta que hay una historia de 2 hermanos que vivían en esta ciudad, eran los hermanos Solt y Geza Pelani, y estos hermanos de 41 y 39 años eran unos vagabundos que vivían en la ciudad de Budapest, y por circunstancias de la vida habían perdido sus trabajos, no tenían más familia que ellos mismos, habían perdido sus trabajos, habían perdido todo y habían terminado viviendo como indigentes en la calle, sin nada. Y allí, tratando de sobrevivir al duro invierno de Budapest, porque sabéis que allí en invierno hace muchísimo frío, pues con unos cartones, en unos parques en la calle, o buscando refugio en los portales de la ciudad para tratar de tener algo de calor, pero no tenían nada, habían perdido absolutamente todo. Y en el año 2009, la vida de estos hombres cambió por completo, porque un trabajador social húngaro los estaba buscando, consiguió localizar a estos 2 hermanos porque tenía que darles una noticia sorprendente. Resulta que la abuela de estos 2 hombres era una mujer que vivía en la provincia alemana de Baden-Württemberg, y esta mujer había perdido completamente el contacto con sus 2 nietos, pero resulta que esta mujer había fallecido en el año 2009 y el abogado encargado del testamento de esta mujer estaba buscando a estos 2 chicos porque resulta que eran los 2 únicos herederos del patrimonio de esta mujer, un patrimonio que ascendía a 111 millones de euros. ¿Os podéis imaginar la cara que se le quedó a esos 2 vagabundos que no tenían nada, que vivían en la miseria y de repente se dan cuenta de que eran millonarios? La familia a la que pertenecían resulta que era inmensamente rica. ¿Sabéis? Como creyentes
en muchas ocasiones vivimos con el síndrome de los hermanos Pelani. Vivimos en la indigencia espiritual porque ignoramos cuál es nuestra verdadera identidad. Ignoramos cuál es la familia a la que pertenecemos como hijos de Dios. Y cuando uno ignora su identidad, puede terminar viviendo como lo que no es, como un indigente en la calle. Y hermanos, creo que no hay ningún creyente que no luche con este tema de la identidad. Nuestra vida espiritual está llena de altibajos. A veces estamos en las nubes, que parece que estamos casi en el cielo, y otros días nos vemos como miserables cuando pecamos y caemos, ¿no? Y sabemos que cuando Dios nos salva, el pecado no es erradicado completamente de nuestra vida. De repente no nos convertimos en santos, nos sale una coronita y ya perfectos a la gloria, ¿verdad? Esto no funciona de esa manera. Somos creyentes, el Señor nos ha salvado, pero el pecado todavía mora en nosotros. Nos sigue susurrando cada día al oído y trata de llevarnos a vivir conforme a lo que no somos, nuestra antigua vida, antes de que fuésemos salvos. También tenemos el extremo opuesto, ¿verdad? Personas que dicen que son creyentes, pero que en realidad se están engañando a sí mismas. Creen que pertenecen a la familia de Dios, pero en realidad no pertenecen a la familia de Dios. Y se pasan años en la iglesia, leen sus Biblias, hasta predican, evangelizan, hacen grandes cosas. Y sin embargo, puede que lleguen al final de sus vidas y tengan que escuchar las palabras que el Señor dijo cuando... Allí en Mateo 7 el Señor dice que venían muchos a Él en aquel día final diciendo: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos grandes cosas, echamos fuera demonios, hicimos grandes milagros. Y el Señor les dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No sois parte de mi familia. Y la pregunta clave que toda persona debería hacerse es: ¿cómo puedo saber si soy un hijo de Dios? ¿Qué evidencias hay para yo poder determinar si pertenezco o no pertenezco a la familia de Dios? Porque, hermano, el Señor no quiere que ninguno de sus hijos ande en incertidumbre, ni tampoco que la gente se engañe a sí misma pensando que son lo que no son. Y es por eso que el Señor, creo que en este pasaje, en la carta a los Romanos, nos ha dejado las claves para entender si somos o no somos hijos de Dios. ¿Cuáles son las evidencias que hay para determinar si yo soy un verdadero hijo de Dios? ¿Cuál es la prueba del algodón? ¿Recordáis el anuncio este de Mr. Proper, verdad? Decía: esto está limpio o no. Y llegaba el Mr. Proper y con el algodón decía: hay suciedad, ¿no? La prueba del algodón que determinaba si el producto era bueno o no era bueno, si habías limpiado bien la casa. Creo que este pasaje del apóstol Pablo en la carta a los Romanos es la prueba del algodón en nuestra alma para garantizar si verdaderamente somos o no somos hijos de Dios. Así que esta mañana quiero hacer algo muy sencillo. Voy a responder solo a 2 preguntas y vamos a hacerlo viendo en este pasaje. En primer lugar, ¿cómo puedes saber si eres verdaderamente un hijo de Dios? Y la segunda pregunta que vamos a ver es: ¿cuáles son los beneficios de ser hijo de Dios? ¿Vale? Muy sencillo. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Y si lo soy, ¿cuáles son los beneficios que me trae el ser hijo de Dios? Así que empezamos con la primera. ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cuál es la prueba del ADN que me confirma si realmente Dios es mi Padre? Fijaos, versículo 14. Dice el apóstol Pablo, dice Dios por medio del apóstol: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La prueba final y definitiva de que realmente eres hijo de Dios es si eres guiado por el Espíritu de Dios. Algunos me miráis con cara diciendo: vale, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu de Dios? Y creo que hay que explicarlo porque muchas veces circulan ideas extrañas de lo que significa ser guiado por el Espíritu de Dios. Hay personas que piensan que ser guiado por el Espíritu de Dios es tener una experiencia emocional constante, casi que estar en las nubes, en un éxtasis con Dios.
Muchas personas piensan que ser guiados por el Espíritu de Dios es eso, y se manifiesta a través de sentimientos muy intensos, una experiencia sobrenatural, casi que Dios te está hablando con una voz audible para decirte, mira, ve para aquel lado, cásate con esta persona, tienes que dejar este trabajo para tomar este otro, y te va guiando de esa manera en tu vida. Pero hermano, eso no es ser guiados por el Espíritu de Dios. Hay personas que también piensan que ser guiados por el Espíritu de Dios es tener una vida perfecta y libre de pecado. No hay lucha con el pecado porque ya te has convertido en un ser perfecto. Y creen que ser guiado por el Espíritu de Dios garantiza que eres infalible en todas tus acciones, en todas tus decisiones. ¿Y sabéis lo que pasa? Cuando llega el momento de la caída en estas personas, acaban derrumbándose por completo, pensando que no son hijos de Dios. Incluso pueden llegar a tener la tentación de apartarse y volver atrás pensando, mira, esto del cristianismo no es para mí, yo no doy la talla. Pero tenemos que recordar las palabras de Juan, porque él está hablando a creyentes, y fijaos lo que Juan le dice a los creyentes: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la prueba de si eres un verdadero creyente y si eres guiado por el Espíritu no puede ser que no haya pecado en tu vida y que ya seas perfectos, sino nadie sería creyente. Y Juan está hablando a creyentes. Ser guiados por el Espíritu de Dios tampoco es algo que está reservado solamente para una élite de creyentes, para los grandes predicadores, para los pastores de la iglesia, para los cristianos supermaduros, pero los creyentes nuevos, esos no pueden ser guiados por el Espíritu de Dios. No, hermano, eso es falso completamente. No es así. Todos los creyentes, independientemente de su madurez o de su ministerio en la iglesia, pueden y deben ser guiados por el Espíritu Santo. La guía del Espíritu es un don para todos los hijos de Dios, todos sin excepción. Pablo dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que si eres creyente, el Espíritu de Dios es algo que está en ti, no está reservado solamente para unos cuantos. Vale, Juan Pablo, entonces, ¿qué significa? Dímelo ya, ¿qué significa ser guiados por el Espíritu de Dios? Pues fijaos, en el versículo 14, Pablo dice, porque... Y esta palabra es súper importante, los porqués y los peros de la Biblia. Esas pequeñas palabras que nos ayudan a entender y nos dan pistas para saber lo que Dios nos está queriendo comunicar por medio de su palabra. Porque ese porqué nos conecta con el versículo 13. ¿Y qué dice el versículo 13? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que, ¿qué significa ser guiados por el Espíritu de Dios? Pues fijaos, hay 3 evidencias que os van a decir si sois guiados por el Espíritu de Dios en vuestra vida. La primera de ellas es odio al pecado. Cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, eso significa que le haces la guerra al pecado en tu vida. Una de las evidencias más hermosas, más preciosas, más profundas y más ricas que hace el Espíritu Santo en la vida de todo creyente y que dan evidencia de que realmente hay vida espiritual, que has nacido de nuevo, que perteneces a la familia de Dios, es que odias profundamente el pecado en tu vida y le haces la guerra en serio a ese pecado. Es imposible que vivas cómodo en tu pecado, que no te importe, y tu más profundo deseo va a ser darle muerte a ese pecado que ofende a tu Padre. Eso no significa que seas perfecto. Eso no significa que no vayas a pecar, porque un verdadero hijo de Dios manifiesta que es guiado por el Espíritu Santo, aun cuando peca, pero se da cuenta de que ese pecado ofende a su Padre. Y sobre todo porque cuando él está viviendo en ese pecado, se lamenta y odia vivir de esa manera. No le gusta vivir de esa manera.
Y ojo, remarco la idea de hacer la guerra a tu propio pecado, no al pecado del hermano. Porque contra ese sí que nos gusta a veces combatir. Mi pecado a veces nos lo reservamos, pero cuando veo el pecado en el hermano, contra ese sí que me gusta combatir y lo critico y lo señalo. Pero no, hermanos, la evidencia de que realmente estás siendo guiado por el Espíritu de Dios es que te miras a ti mismo, ves tu pecado y estás con el deseo de mortificarlo, de eliminarlo de tu vida. Y cuando hablo de mortificar el pecado en tu vida, hablo de cuando, por ejemplo, hablo ásperamente, hablo mal a mi esposa y no la amo como Cristo ama a la iglesia. O cuando hablo mal a mi esposo y en mi corazón hay desprecio hacia él porque no cumple con mis expectativas y no estoy dispuesta a sujetarme a él por amor al Señor como la iglesia se sujeta a Cristo. Hablo del propio pecado cuando me vence la pereza y el cansancio y descuido la responsabilidad como padre de disciplinar en amor a mis hijos y de criarlos en el temor de Dios cada día. O cuando mentí en el trabajo porque me sentí presionado para conseguir ese cliente tan importante, faltando a la verdad. O cuando estando en internet hice clic en aquel anuncio que me salió con esa chica tan atractiva y vi aquel vídeo o aquella página que no debí ver y que alimentó la lujuria de mi corazón. Eso es ver mi propio pecado. La evidencia de que el Espíritu Santo está en tu vida y que estás siendo guiado por el Espíritu Santo es que no te sientes cómodo con tu pecado, lo odias, no vives cómodo con ello y te arrepientes cada día de él y estás tomando medidas reales para matarlo cada día en tu vida. Esa es la primera evidencia de que realmente estás siendo guiado por el Espíritu de Dios y que verdaderamente eres hijo de Dios. La pregunta es, ¿pasa eso en tu vida? ¿Estás experimentando ese odio contra tu pecado? ¿Lamentas el pecado que ves cada día en tu vida? ¿O vives cómodo con él? Segunda evidencia que nos da aquí el apóstol Pablo. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Nos dice el versículo 15 algo muy interesante. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. La segunda evidencia de que realmente eres hijo de Dios es que clamas a Dios. Clamas a Dios. Y esto tiene que ver con la manera en la que luchamos con el pecado en nuestra vida. ¿Sabéis? Porque nuestra tendencia natural es confiar y descansar en nuestro propio desempeño, aún en la lucha contra el pecado, ¿verdad? Muchas veces tratamos de vencer al pecado y las obras de la carne en nuestras propias fuerzas. Yo puedo en mi capacidad, yo puedo resistir contra este deseo. Voy a cambiar mi vida, de verdad que no lo voy a volver a hacer otra vez. Sí me equivoqué, pero de verdad que la próxima no lo hago. Recuerda mucho a mi hijo Leo, ¿no? Tiene 7 años. Leo, recoge tu habitación. Sí, papá, lo recoge, ¿no? Y a los 5 minutos lo ha vuelto a dejar desordenado. Leo, no te pelees con tu hermano. No, sí, papá, de verdad ya no lo hago más. A los 5 minutos lo vuelve a hacer. Tiene 7 años, pero es que yo me veo igual. En nuestras propias fuerzas, hermanos, es imposible. ¿Tú sabes cuál es el resultado de batallar contra el pecado en tus propias fuerzas en la carne? Primero vas a tener un fracaso recurrente. La Biblia nos enseña claramente que por nuestras propias fuerzas es imposible que podamos vencer nuestra naturaleza pecaminosa. La lucha contra el pecado sin el poder del Espíritu es una batalla perdida. O sea, déjalo, no pierdas el tiempo. Hay otro peligro, cuando tú luchas contra el pecado en tus propias fuerzas, lo otro que suele ocurrir, ¿sabes qué es? El legalismo.
Personas que viendo el nivel que deben alcanzar de santidad, se aferran a su propio desempeño y comienzan a rebajar el listón de la santidad para hacerlo más accesible. Y empiezan a llenar sus vidas de lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, normas y regulaciones externas que acaban ahogando su propia vida espiritual y a veces incluso la de la propia iglesia. Ser cristiano al final se convierte en cómo me visto, qué es lo que como, dónde voy, dónde no voy, qué tengo que ver, qué no tengo que ver. Normas, reglas. Pura apariencia. Hermano, esto es lo que le pasó a los fariseos. A los que habían recibido la ley de Dios, al final se quedaron con la parte externa de la ley, normas, regulaciones, y el Señor tiene palabras muy duras contra ellos. Los llamó hipócritas, fariseos, porque simplemente tenían una fachada, daban la apariencia de religiosidad, querían alcanzar un nivel de santidad, pero que era completamente falso, porque su corazón seguía amando el pecado. No era una transformación real. Estaban queriendo vivir en combatir contra el pecado, pero en sus propias fuerzas, sin el poder del Espíritu. Y finalmente, cuando tratas de vivir de esa manera, el fracaso va a ser inevitable y eso te va a llevar al desaliento y a la frustración, haciéndote sentir como si fueras un fracasado, sintiéndote culpable de que no alcanzas, que no das el nivel, y finalmente eso te lleva al temor delante de Dios. ¿Seré hijo de Dios? ¿De verdad que esto de ser cristiano es para mí? ¿No me estaré engañando? Pero fijaos lo que el apóstol Pablo nos dice en este versículo 15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La vida del creyente no es vivir en temor. Si tratas de vencer el pecado en tus fuerzas y vives en temor, eso significa que no has entendido el Evangelio. No has entendido el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio es la buena noticia de que nos anuncia algo. No lo que yo tengo que hacer para ganar el favor de Dios. No lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios, ir al cielo. No. El Evangelio es un anuncio, una buena noticia de lo que Dios hizo por mí, de lo que Él ha hecho en Cristo a mi favor y que cambia mi vida por completo. Eso es el Evangelio. Y cuando uno, por el Espíritu de Dios, siendo guiado por el Espíritu de Dios, entiende esta verdad, es cuando mi lucha contra el pecado cambia por completo. Porque no trato ahora de luchar contra el pecado en mis propias fuerzas, sino que ahora cuando caigo en el pecado, en vez de ir a la frustración y al temor, ahora puedo ir a mi Padre Celestial y clamar a Él y decirle: Abba, Padre, Padre, he pecado contra ti. Sé que soy imperfecto, sé que caigo una y otra vez contra este pecado y lo odio. Pero Padre, sé que tú has provisto un medio y sé que tú por medio de tu Espíritu das poder y quiero acercarme a ti a pedirte: Padre, ayúdame a luchar contra este pecado. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual ahora clamamos: Abba, Padre. Es interesante porque este clamor descrito por Pablo es muy significativo. Simplemente él podría haber dicho: por el cual clamamos Padre, ¿verdad? Padre, ya es algo, Dios nuestro Padre. Pero no, él dice Abba. ¿Sabéis? Abba es una palabra aramea que significa padre y se utiliza para expresar una relación íntima, personal con Dios. Se puede traducir de hecho como papá o papaíto, ¿no? Una palabra cariñosa. Se emplea para dar la idea de una relación cercana y confiada entre un padre y un hijo, entre un creyente y Dios. Es un término que no implica solo autoridad y respeto, sino sobre todo amor y cercanía. La palabra Abba se usa también en un sentido de adopción espiritual, donde ahora el creyente reconoce su filiación con Dios y que por lo tanto tiene el privilegio y el derecho de acercarse a ese Dios con familiaridad y confianza, como la de un hijo que se acerca a su padre. Abba, Padre. De hecho, ¿sabéis? Jesús mismo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, en su hora más crítica, sabiendo la copa que el Padre le había preparado, que era esa cruz y todos los padecimientos que él iba a tener, él orando allí, dice: Abba,
Padre. El propio Señor Jesucristo usa ese término en la confianza y en la intimidad que Él tenía con su Padre. ¿Y por qué podemos clamar de esta manera a Dios? Abba, Padre. Porque cuando somos verdaderos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios, entendemos el Evangelio y entendemos lo que Dios ha hecho a nuestro favor, ahora por medio del Espíritu y siendo guiados por el Espíritu, podemos acercarnos a Él. Y en nuestra lucha con el pecado, podemos en esa confianza acercarnos a Él en busca de perdón y de gracia, sabiendo que Él nos las puede dar. No por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. Aquel perfecto y justo Hijo de Dios que estuvo dispuesto a entregarse para que esa justicia nos fuese imputada a nosotros y nuestro pecado fuese cargado sobre sus hombros. Y ahora nosotros somos hechos parte de la familia de Dios, somos hechos hijos de Dios y podemos clamar a Él: Papaíto, perdóname. Papaíto, ayúdame. Papaíto, quiero crecer más como Cristo. Quiero abandonar este pecado. Cambia los deseos de mi corazón. El Espíritu que nos ha sido dado nos hace clamar de esa manera con confianza. Y de esa manera el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Has experimentado eso en tu vida? Cuando caes en pecado, ¿te acercas de esa manera a Dios o sales huyendo, corriendo en temor? ¿Qué ocurre en tu vida? Esa es la segunda evidencia para saber si verdaderamente eres un hijo de Dios. Y la tercera, Pablo sabe que la vida cristiana no es un camino de rosas. De hecho, el mismo apóstol Pablo tuvo que sufrir muchísimas cosas en su vida por causa de Cristo. Fue perseguido, apedreado, casi lo matan, pasó mucho tiempo en la cárcel. Así que, hermanos, no creáis a esos falsos predicadores que a veces yo veo por YouTube, que te hablan de que creen en el Señor Jesucristo y tu vida te va a ir de fábula. El Señor va a resolver todos tus problemas y vas a tener una esposa, un marido maravilloso, unos hijos guapísimos, vas a tener una casa preciosa, un chalet con jardín, un coche nuevo, Él quiere que tengas un trabajo de éxito, que la gente te aclame y tu vida va a ser fantástica. Así que ven al Señor, eso sí, deja tu ofrenda, porque si no ofrendas, entonces el Señor no puede devolverte el favor a ti. Eso es un falso evangelio. Hermanos, la vida cristiana es una vida de sufrimiento y es una vida difícil. Mira al apóstol Pablo. Pablo nos lo acaba de dejar clarísimo. Cuando naces de nuevo, lo primero que ocurre en tu vida, ¿sabe qué es? Una guerra. La guerra entre el espíritu y la carne. O sea, nada más empezar como creyente, si verdaderamente eres creyente, va a haber una guerra en tu interior. Ahora empezarás a darte cuenta que el pecado es horrible, lo odiarás y habrá una guerra entre el espíritu y la carne en ti. Y Jesús lo dijo muy claro. Cuando la gente le seguía, Jesús no decía tu vida va a ser maravillosa. Allí en Marcos 8:34 la gente se acercaba y seguía a Jesús. Y Jesús llamó a la gente y a los discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y Jesús también advirtió a sus discípulos de que la vida como discípulos de Jesús no iba a ser nada fácil. En Juan 15, 18 al 20 dice: mirad, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo he dicho, continúa diciendo el Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Eso de que la vida cristiana es fácil, mentira. Jesús mismo lo ha dicho. Así que, hermanos, creo que la tercera evidencia, y que aquí el apóstol Pablo nos lo está también dejando claro en el libro de Romanos, en este pasaje, es que si realmente eres un verdadero hijo de Dios, se evidencia porque estás dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Estarás dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque habrás visto la gloria de Cristo.
habrás visto la belleza del Señor. Él se convertirá en tu perla de gran precio. ¿Os acordáis de la parábola? Ese hombre que sabe que hay una perla de gran precio en un campo y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Porque esa perla de gran precio que es Cristo es el mayor tesoro que nadie puede tener. Y cuando uno descubre esa perla de gran precio, el valor que tiene nuestro Señor, entonces estamos dispuestos a lo que sea. Si hay que ir a la cárcel voy. Si se burlan de mí los compañeros de trabajo porque dicen que soy creyente, me da igual. Yo tengo un tesoro que vale muchísimo más que la burla o aún la cárcel. Por eso es porque Pablo pudo estar en la cárcel y estaba gozoso en medio de la prisión. Porque él sabía que su perla de gran precio, su Señor, era lo que más valor tenía. Y fijaos, por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 17, y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es la prueba de que realmente somos hijos de Dios. La tercera evidencia: Él es nuestra perla de gran precio y estoy dispuesto a padecer, porque ese padecimiento no tiene comparación con la gloria venidera que Él nos ha prometido. Hermano, ¿es Cristo la perla de gran precio en tu vida? ¿Lo atesoras en tu corazón? ¿Es lo que más valora tu alma? Pero Pablo quiere seguir hablándonos de algo más. Él quiere alentarnos, quiere animarnos, porque hasta ahora parece que las evidencias que hemos visto de ser hijos de Dios parecen que todo tiene que ver con algo negativo. Guerra en mi vida, pecado, lucha, estar dispuesto a sufrir. Esto es verdad, pero el apóstol Pablo dice, mira, hay algo más. Y es lo segundo, brevemente, que voy a ver con vosotros esta mañana. ¿Cuál es el beneficio si realmente eres un hijo de Dios? ¿Cuál es el premio que nos alienta a perseverar para llegar a esa meta? Pues fijaos, hay 3 beneficios que el apóstol Pablo nos va a decir aquí. Dice en el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que déjame que te diga 3 cosas que como hijo de Dios vas a heredar. Y espero que al escucharla te estimulen en tu lucha contra el pecado y hagan crecer tu amor y tu admiración y aclamar a tu Padre Celestial y alabar a tu Redentor, el Señor Jesucristo. Porque fijaos, el primer beneficio que tenemos por ser hijos de Dios, por ser herederos de Dios, es que vamos a ser herederos del mundo. Alguien me mira con cara rara. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Herederos del mundo? Sí, herederos del mundo. Pablo, Romanos 4:13, fijaos, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. A Abraham se le dio una promesa, Dios le dio una promesa, le dijo que heredaría el mundo. Ahora, esa herencia no iba a ser recibida por cumplir la ley, por yo llegar al listón de cumplir perfectamente los mandamientos, sino que esa herencia sería recibida por la fe, creyendo en la promesa de Dios. Pero el contenido de esa herencia es que sería heredero del mundo. Vale, alguien puede decir, pero esa promesa se le hicieron a Abraham y a su descendencia, así que solamente para los judíos, ¿no? No. Pablo nos confirma que si somos de Cristo, vamos a recibir esa herencia prometida a Abraham. Gálatas 3:29 dice, y si sois de Cristo, entonces sois linaje de Abraham, herederos según la promesa. Si perteneces a Jesús, si eres verdaderamente un hijo de Dios, eres descendiente de Abraham por estar unido a Cristo por medio de la fe. Y esa herencia te pertenece. Te la ha dado Dios. Heredero del mundo. ¡Wow! Hermano, no te pelees por la herencia que te puedan dejar tus padres.
He visto familias destrozadas por peleas entre hermanos a ver quién se repartía el piso de la malagueta y la cuenta del banco, y aún en creyentes que están luchando a ver si se pueden llevar un pellizquito más de la herencia de los padres y acaban amargados, peleados, que no se vuelven a hablar en la vida. Hay países que están dispuestos a hacer la guerra por conquistar un trocito de terreno y tener los recursos naturales, e invierten millones de euros en armas a ver si pueden destruir y conquistar más territorios. Se pelean para conseguir más y más, a veces a costa de la vida de miles de personas. Hermanos, nosotros no tenemos que pelear, ni por la herencia de los padres, ni hacer la guerra para ganar terreno, porque de Dios es la tierra y su plenitud. Él es el dueño de todo, y ¿sabes qué? Él ha querido darle ese mundo a su Hijo por herencia, a Cristo Jesús, y a nosotros como coherederos de Él. También la vamos a recibir nosotros. Así que no inviertas tus energías en tener, acumular de este lado de la eternidad. Si lo vas a heredar y es gratis, es solo cuestión de tiempo. El Señor nos recuerda en el Sermón del Monte: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Es nuestra la herencia de este mundo. Así que fijaos qué beneficio tenemos. Un beneficio increíble. Segundo beneficio que nos dice aquí Pablo. ¿Sabes que muchas veces se dice lo importante no es lo que tienes? Puedes tener el mundo, pero si no tienes salud, no puedes disfrutarlo, ¿verdad? Pues el Señor ha pensado en eso. Porque Dios no solamente nos ha prometido ser herederos del mundo, sino un cuerpo glorificado para que podamos disfrutar de ese mundo. Un cuerpo sin pecado, sin enfermedades, sin dolores de espalda y la ciática que no te deja vivir, ni cáncer, ni disfunciones en tu cuerpo. Un cuerpo inmortal y perfecto, como la imagen de su Hijo. Romanos 8:23, fijaos, está hablando de la creación, esperando la redención, esa creación, ese nuevo mundo que Dios va a hacer para nosotros. Pero dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, sabemos que por causa del pecado nuestros cuerpos enferman, llegan dolencias a nuestra vida, una enfermedad inesperada que un día el médico te dice que aparece, limitaciones en nuestra movilidad, la artrosis, la artritis, y al final pues ahora acabamos en una silla de ruedas. Todo eso forma parte del proceso de este cuerpo que aún tiene pecado y que finalmente va a morir. Así que no vivas aferrado al ideal de salud en tu vida. Y cuando llegue la enfermedad y llame a tu puerta, entonces te amargas contra Dios de por qué ha traído eso a tu vida. Deberías recordar estas palabras y decir, Señor, gracias por la herencia que tú me has dado. Sé que hay una herencia en la que un día voy a recibir un cuerpo renovado, glorificado y sin pecado. Y voy a poder disfrutar de él en esa tierra nueva que tú vas a hacer, esa herencia que tú has preparado para nosotros. Y es una visión que el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis nos lo da. Allí en esos cielos nuevos y esa tierra nueva, Él nos describe porque el Señor le revela cómo será aquello. Y fijaos en Apocalipsis 21:4 dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, nuestros cuerpos no morirán jamás, no habrá más llanto, no habrá dolores en tu vida, no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué preciosa herencia el Señor nos ha dejado. El mundo y un cuerpo renovado para que disfrutemos de ese mundo. Pero fijaos, el tercer beneficio, y con esto ya acabo. Más allá de ser herederos del mundo, más allá de ser los herederos de un cuerpo nuevo, glorioso, fantástico, en tercer lugar, Dios mismo será nuestra herencia. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Sabéis, como padres, a veces somos tentados muchas veces a darles a nuestros hijos cositas, ¿verdad? Para que se entretengan. Les compramos juguetes, le ponemos la consola, la Nintendo Switch, que vean su tele, en la tele su serie favorita de dibujos animados, caprichitos para tenerlos contentos y que no nos molesten porque estamos muy ocupados. Tenemos muchas cosas que hacer y a veces no pasamos tiempo con ellos. Y luego te das cuenta en realidad que no necesitan ninguna de esas cosas. Nuestros hijos lo que realmente quieren de nosotros es que pasemos un rato con ellos, que los escuchemos, que te cuenten lo que han hecho en el cole, que mientras juegan los puedas estar observando y les preguntes, y eso lo aprecian y les sale una sonrisa en la cara. ¿Sabéis que Dios no es como nosotros? Él no quiere simplemente darnos cosas, Él se quiere dar a sí mismo como herencia. Él no solamente nos quiere dar un mundo nuevo, perfecto, precioso, no solamente nos quiere dar un cuerpo glorificado con lo increíble que es esta herencia, Dios quiere darse a sí mismo. Él es nuestra herencia, el ser más glorioso del universo, el creador de todas las cosas. Él quiere pasar una eternidad disfrutando de comunión y relación con sus hijos. Dios mismo se da como nuestra herencia, para que podamos disfrutar de su compañía, para que podamos seguir conociéndoles. Estaremos toda la eternidad y no acabaremos de conocer y de descubrir lo increíble que es nuestro Dios, descubriendo su bondad y mostrándonos Él su afecto y su amor inagotable para siempre. Mira la imagen que describe Juan allí en Apocalipsis 21:3 sobre esos cielos nuevos y esa tierra nueva que vamos a heredar. Dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Sabes? El tabernáculo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Y en esos cielos nuevos y esa tierra nueva no solamente está el mundo y allí los creyentes con sus cuerpos glorificados, sino que se presenta este tabernáculo, aquel que es Dios con los hombres, para tener comunión con ellos. Porque Juan sigue diciendo: y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Wow! Esto eclipsa el resto de las bendiciones y de la herencia. Dios mismo en comunión con su pueblo, disfrutando eternamente. ¿No es precioso lo que tenemos en Cristo? ¿No es preciosa la herencia que hemos recibido? Es increíble lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y el Señor quiere alentarnos por medio de su palabra. Él no desea que vivamos como hijos de Dios en la incertidumbre. ¿Seré o no seré hijo? Él quiere que tengamos certidumbres. Y Él por eso nos ha dejado claramente en su palabra las evidencias que debemos ver en nuestra vida para que podamos evaluar si realmente somos o no somos hijos de Dios. Para que puedas saber si estás siendo guiado por el Espíritu de Dios o no. ¿Estás luchando con el pecado en serio en tu vida? ¿Aborreces el pecado en tu vida? ¿Ama mi corazón realmente al Señor y estoy dispuesto a sufrir por causa del Evangelio? ¿Cómo estás luchando con el pecado? Cuando pecas, vas a tu Padre Celestial en busca de perdón o huyes, como si no fueses un hijo amado. ¿Se está produciendo esto en tu vida? Y debemos ser honestos, porque si estas evidencias no se están produciendo en tu vida, quizá no seas hijo de Dios. A lo mejor te estás engañando a ti mismo. Y si ese es el caso, no quiero que te vayas triste en esta mañana, porque hay una buena noticia. Aún es tiempo de salvación. Aún es tiempo de salvación. Si todas estas evidencias que te he estado explicando en esta mañana no están en tu vida y realmente no estás seguro si eres hijo de Dios, sí que puedes hacer algo. Y es venir al Señor Jesucristo. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, no podemos convertirnos a nosotros mismos. Es una obra sobrenatural del Espíritu. Pero sí podemos clamar como un mendigo: Señor, cámbiame, envía de tu Espíritu, quita la ceguera de mis ojos, de mi corazón, y transforma mi corazón y dame de tu Espíritu para tener esta certidumbre de que realmente soy hijo de Dios
de que al cual tú enviaste a este mundo para morir por pecadores, yo soy uno de esos pecadores por los que Él murió. Hoy es día de salvación, puedes venir a Él. Él te invita a que vengas a Él en arrepentimiento y en fe para recibir vida eterna, perdón de tus pecados, el don del Espíritu Santo, y para que el Espíritu Santo pueda confirmar que verdaderamente eres hijo de Dios y puedas tener acceso a esta herencia maravillosa que Él tiene preparada para sus hijos. Y si realmente tienes la convicción de que eres hijo de Dios, gózate en esta mañana, porque en Él tenemos una herencia increíble. Esta mañana hemos visto 3 nada más, pero sigue leyendo la carta a los Romanos. Hay tantas bendiciones en Cristo. Él nos ha dado la plenitud de todas las cosas. ¿Y sabe una cosa? Es verdad que habrá un día en el que se manifestará de manera plena esa herencia y podremos disfrutar de manera plena de ese mundo nuevo, de un cuerpo glorificado y de la presencia de Dios sin más pecado. Pero ya podemos empezar a saborearla. El Señor nos ha dejado revelado en su palabra todas estas cosas para que desde ya podamos disfrutarle y alabarle por lo que Él es para nosotros. Amén. Vamos a darle gracias al Señor.